el que te sentiste tan intranquilo por pecar que te dijiste, necesito a Dios, necesito algo. Y entonces empezaste a buscar de Dios. Y esa persona que te estuvo compartiendo, de repente cambias tu actitud y hay gente que dice, ¿me invitas a tu iglesia, por favor? Cena de comunión. El día de hoy vamos a tener nuestra cena del Señor. Y me gustaría que escucharas este comentario que quiero hacer en esta mañana contigo, porque dice este comentario: el cristianismo moderno, escucha bien esto que te voy a decir, el cristianismo moderno tiene como prioridad llenar las iglesias de gente. Yo no sé si tú te has dado cuenta de eso, pero de pronto vemos, y qué bueno, ¿no? Iglesias con muchísima gente. ¿Conoces una iglesia con muchísima gente? ¿Sí, no? Podemos ver en YouTube, en algún sitio de internet, tremendas iglesias, grandes iglesias. Pero fíjate lo que dice este pensamiento. El cristianismo moderno tiene como prioridad llenar las iglesias de gente. El verdadero evangelio tiene como prioridad llenar a la gente de Dios. ¿Sí notas la diferencia? La iglesia moderna tiene como prioridad el cristianismo moderno tiene como prioridad llenar a las iglesias de gente. El verdadero evangelio tiene como prioridad llenar a la gente de Dios. Amén. A mí me gustaría preguntarte, o que si tú te has hecho este cuestionamiento algún día en tu mente o en tu corazón, cuando veo una iglesia tremenda de miles de personas, mi pregunta es: ¿cuántas de esas personas son discípulos de Jesús? ¡Wow! Y eso, el otro día platicaba yo con alguien y de pronto decíamos y comentábamos que mucha gente de pronto busca las relaciones superficiales. Y sabes, una iglesia muy grande, déjame te digo algo, sus relaciones son muy superficiales. Porque es tanta gente que difícilmente se conocen mucho. Hay iglesias que tienen unas dinámicas muy interesantes de grupos pequeños. Y más adelante vamos a hablar de eso, porque una de las maneras de que la gente se conozca, de que la gente sea íntima, de que la gente tenga amistad y una buena relación de compañerismo, de hermandad en sus iglesias grandes, es los grupos pequeños. Esos pequeños núcleos en donde nos conocemos tan bien que podemos tener una relación de amistad más profunda, muchas gracias, una relación profunda, ¿sí? Pero de pronto yo veo muchas iglesias tan grandes que no tienen ese proyecto de grupos pequeños. ¿Y qué crees? La relación de mucha de esa gente es muy superficial. Pero platicaba yo con alguien y decíamos que mucha gente está buscando ese tipo de relación. Una relación superficial. Una relación en donde solamente te saludo. ¿Cuánto tiempo nos vemos los domingos, que es cuando nos podemos ver la mayoría? ¿Cuánto tiempo estamos aquí? ¿Hora y media te gusta el culto? Hora y media, no más. Quien se queda a comer un taquito o algo, podemos un poquito más interactuar. Un par de horas los domingos. Y de ese par de horas, ¿cuánto tiempo le dispones a alguien para cruzar palabra, para tener una conversación con esa persona? Y si logras hacerlo, tu conversación con esa persona, ¿cómo es? ¿Es profunda? ¿De qué hablas con esa persona? Si hablas con un hombre, ese hombre le vas a preguntar, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo está todo? Bien. Esa es su conversación. ¿A poco no? Pero bueno, habla con una mujer. Santo Padre. Empiezas a platicar.
te bajas a comer un taco y sigues platicando. Siguen, y después se van y va mi esposa con el WhatsApp. ¿Con quién estás hablando? Es que dejé una conversación pendiente. Y prolongan sus conversaciones. Pero sabes, sucede mucho eso. El verdadero evangelio, te comentaba, que es llenar a la gente de Dios. Y eso es la característica de un discípulo. Amén. Un discípulo. No solamente un creyente, no solamente un cristiano, no solamente un simpatizante, sino un discípulo. ¿Cómo es cómo se llena a la gente de Dios siendo discípulo de Jesús? Yo te quiero invitar a que tú dispongas tu corazón para ser un discípulo de Jesús, no solamente un creyente, no solamente un simpatizante de armonía familiar, del cristianismo, sino un discípulo de Jesús. Porque un discípulo de Jesús, una característica es que tiene una profunda relación y una profunda experiencia con Dios. Y eso no es lo mismo. ¿Te das cuenta? Hace poco alguien en algún grupo dio un testimonio de una experiencia que tuve con Dios, una experiencia con Dios. Y de pronto alguien me preguntó y me dijo: oye, ¿me podrías escribir ese testimonio? Porque un día lo quiero compartir. Y le dije: no. ¿Por qué no compartes tus experiencias con Dios? ¿Por qué no compartes con la gente tu testimonio con Dios? Porque eso que yo platiqué es mi experiencia con Dios. Yo no sé si tú tengas una experiencia con Dios, de cómo Dios te muestra su amor, cómo Dios te muestra su poder. Y de verdad, cuando lo empieces a tener, y entonces vas a tener, yo conozco a Dios y te voy a hablar de mi Dios, porque Él es un Dios poderoso. ¿Sí? Wow, y eso es bien diferente. Eso lo hace un discípulo. Eso no lo hace cualquier persona. Pero una característica de un discípulo es que el discípulo tiene una profunda relación y una profunda experiencia con Dios. Otra característica que tiene un discípulo es que el discípulo de Jesús es confrontado con la palabra de Dios en todo tiempo. Un discípulo de Jesús es confrontado con la verdad en todo tiempo. ¿Sí? Y yo te quiero preguntar en esta hora, ¿estás dispuesto a ser confrontado con la verdad? ¿Sabes que hay muchas personas que son confrontadas con la verdad? Porque de pronto la verdad te incomoda. Porque de pronto esa confrontación con la verdad te dice: caray, estuvo muy padre lo del separadorcito, estuvo muy padre lo de la paletita que nos dieron la vez pasada, estuvo muy padre el abrazo que me dieron al llegar, la bienvenida con la que me recibieron, pero esta parte ya no me está gustando. Esta confrontación con la verdad ya no me está gustando. ¿Y sabes qué sucede con esa gente? Se va. ¿Y sabes a dónde se va? A esos lugares donde la relación es superficial. Esos lugares donde hay tanta gente que si vas o no vas, nadie supo que ahí estuviste, o nadie supo si fuiste un solo domingo o fuiste 2 o 3 domingos. Te retiras de esa iglesia y nadie se dio cuenta de que tú pasaste por ahí. Pero de pronto la gente eso busca. Aquí vengo porque aquí me dicen lo que quiero oír, me dicen lo que quiero escuchar y no soy confrontado con la verdad. Amén.
Hay tantas iglesias que han diluido el mensaje de la palabra de Dios. El cristianismo moderno, tristemente, ha diluido la palabra de Dios y le dice a la gente lo que quiere la gente escuchar. Amén. Cierra tus ojos y oremos. Señor, te queremos bendecir en esta mañana y darte gracias por este tiempo, Señor, que podemos tener delante de ti. Gracias por podernos reunir. Y te pido que ministres, Padre, en nuestro corazón. Gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a ti para confesar nuestro pecado y recibir el perdón. Te pido que tu palabra pueda ser honrada, Señor, en todo tiempo. Padre, y que al momento de salir de este lugar podamos ser, Señor, llenos de ti. Que podamos llevar algo de ti y algo en lo que podamos estar meditando durante nuestra semana, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. Amén. El mensaje de hoy se llama Cena del Señor y dice abajo, ¿cómo dice? ¿Alguien que lo lea? Participando indignamente. Y de pronto es algo que nos puede incomodar. Participando indignamente. Y te voy a pedir que me acompañes. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 27 al 32. Esta es la versión, la Nueva Traducción Viviente, y dice así: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. La versión Reina Valera dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. En el verso 28 dice: por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo. Por esta razón, dice, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. El verso número 30 dice: esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Amén. Dice la palabra de Dios, y quisiera regresar, si me apoyas, Diego, con el verso el 28, que dice ahí: porque por esta razón cada uno debería, ¿qué dice? Examinarse a sí mismo. Porque más adelante leímos y dice que por esta razón muchos están débiles, están enfermos e incluso muchos han muerto. Amén. Pero te hace esa recomendación y nos dice: cada uno debería examinarse a sí mismo, porque te voy a decir algo que es muy común. De pronto nos queremos dar a la tarea de examinar a la gente. ¿Te has fijado? Hay personas que tienen este pensamiento y le dicen a Dios: Señor, nosotros 4 vamos a cambiar a estos pecadores. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y tu servidor. Y te incluyes en la Trinidad. Y ya no es una Trinidad, ya es un cuarteto. Sí, Señor, juntos vamos a transformar el corazón de la gente
Vamos a examinar a la gente, Señor, para ver cuántos de ellos su debilidad, su enfermedad y los que han muerto ha sido por causa de tomar indignamente la cena del Señor. Eso no dice la palabra. El Señor no te pidió ni te ordenó que andes examinando absolutamente a nadie. ¿Amén? ¿Qué dice ahí? Cada uno debería de examinarse a sí mismo. Entonces, ante este mensaje y ante esta palabra, te voy a pedir de favor. Porque muchos están pensando, ¿cómo no vino mi esposa? Este mensaje es para ella. ¿O cómo no vinieron mis hijos? ¿Por qué los jóvenes están allá abajo? Bueno, y a los jóvenes les están dando palabra de Dios. Ay, con razón no vino. Algo presentía. Examínate, dice. Cada uno debería examinarse a sí mismo, dice su palabra, antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Nos disponemos a eso? Examínate a ti mismo. Examínate a ti mismo. Olvídate ahorita de la otra persona que está junto a ti, la persona con la que vienes, porque de pronto concluimos cosas. Sí, por eso le pasó eso. Ese hermano que está tan enfermo. Ahora me explico. Seguramente tomó la cena indignamente. No se trata de eso. Entonces, es muy enfático esta orden. Cada uno debería examinarse a sí mismo. Entonces, vamos a ver qué significa participando indignamente. Participando indignamente, porque para ello tenemos que entender esta parte de ser indigno. Esta sola palabra, indignamente, ha traído un revuelo en su interpretación, en su manera de aplicarlo a nuestra vida. Porque de pronto, al sabernos indignos, entonces queremos tratar de ser dignos. Dice que la palabra indignamente ha hecho que algunos cristianos piensen que deben hacerse dignos de recibir la comunión. Y pudiera parecer lógico, si soy indigno de participar en la comunión, entonces me voy a esforzar por ser digno. Sonaría lógico, ¿no? Me voy a esforzar por ser digno. Y vamos a hablar un poco de esta palabra, indigno. Fíjate lo que dice una definición. Indigno o indigna, que es inferior a la calidad y mérito de alguien o no corresponde a sus circunstancias. Ponle atención a este significado, porque dice indigno o indigna, que es inferior a la calidad y mérito de alguien. Y vamos a empezar a ponerle nombre ahí con respecto a la cena del Señor, que es inferior a la calidad y mérito de ¿quién? De Jesús. Si tú estás haciendo anotaciones, pon esta definición y donde dice alguien, ponle Jesús. Ya de entrada, eso nos descalifica. ¿A quién? A todos.
que es inferior a la calidad y mérito de alguien. ¿Quién ya llegó a la estatura del varón perfecto? ¿Te digo algo que te va a sorprender? Mucha gente se siente así, que ha llegado. Personas que entran a la iglesia y se sienten así que les faltan alas, así para llegar casi meditando y flotando y ya llegó su santidad. Eso nos descalifica a todos. De entrada nos descalifica absolutamente todos. Ese tachecito, todos quedaríamos descalificados ante tal aseveración, que es inferior a la calidad y mérito de alguien, o dice, o no corresponde a sus circunstancias. La palabra corresponder, déjame te digo, fíjate bien lo que dice. Palabra corresponder, pagar con igualdad, relativa o proporcionalmente. Pagar con igualdad relativa o proporcionalmente. Jesús dio su vida por nosotros. Y corresponder a esa circunstancia, ahí en circunstancia ponle, ¿qué circunstancia? Jesús murió en la cruz por ti y por mí. O Jesús dio su vida por ti y por mí. ¿Sí? Entonces sería que es inferior a la calidad y mérito de Jesús, o no corresponde a su muerte en la cruz. La palabra corresponder es pagar con igualdad. Y te voy a decir algo. Ser discípulo de Jesús no cuesta mucho, cuesta todo. Amén. Cuesta todo. Si alguna vez pensaste que ser discípulo de Jesús sería cosa fácil, te tengo una noticia. Ser discípulo de Jesús te va a costar la vida misma. ¿Por qué? Porque debemos pagar a Jesús de la misma forma que Él lo hizo por nosotros. ¿Y cómo es? Con tu vida. Si bien Él no te pide que vayas y seas crucificado, pero Él quiere tu vida entera. No la quiere en parcialidades, no quiere una sola parte, tan solo una parte de ti, Él lo quiere todo. Dice que la palabra corresponder es similar a pagar, recompensar, retribuir o mínimo agradecer. Y vamos a poner esa palabra de agradecimiento, indigno o indigna, que es inferior a la calidad y mérito de Jesús, o no agradece a sus circunstancias. Y sabes, hay gente que es ingrata. Hay mucha gente que toma la cena del Señor con ingratitud. Entonces, nos vamos a dar cuenta que entendiendo un poco más profundamente este concepto de indigno, dice que no participemos indignamente. Y te voy a decir algo, tomar la cena del Señor indignamente no tiene que ver con el pecado, pero tiene más que ver con la actitud ante el pecado. Porque dice la palabra de Dios que si no admitimos o no
sabemos que todos somos pecadores, entonces hacemos a Jesús mentiroso. Te voy a pedir que me acompañes a Primera de Juan, capítulo 1, versos del 8 al 10. Dice la palabra de Dios: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Amén. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, tomar la cena del Señor indignamente, porque entonces allá también quedamos todos descalificados. Tomar la cena del Señor indignamente no significa que vengas sin haber cometido pecado, porque dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. Amén. ¿Hay alguien que esté libre de culpa? Levante su mano. Híjole, Señor, entonces es que ya no entendí. Participar de la cena o participando de la cena indignamente, ay, Señor, pues es que soy un pecador. Entonces también quedamos todos descalificados. Entonces, tomar la cena del Señor indignamente no tiene que ver con el pecado que cometiste. Tiene más bien que ver con la actitud que tienes ante el pecado que cometiste. Amén. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Si alguien necesita recordar la obra de Jesús en la cruz, es el que ha pecado. ¿Me ayudas con la siguiente? Si alguien necesita recordar la obra de Jesús en la cruz, es el que ha pecado. Levante la mano, ¿quién ha pecado? Ah, wow. Entonces ahora sí estoy incluido. ¿Ya te diste cuenta? ¿Para quién es la cena del Señor? ¿O quién ha de participar en la cena del Señor? El que ha pecado. Ay, gracias, Señor, porque eso ya me incluye. Eso me incluye. Ahora, déjame te digo algo. Si hay una restricción. ¿Cuál es tu actitud delante del pecado cometido? Si alguien necesita recordar la obra, si me lo regresas, si alguien necesita recordar la obra de Jesús en la cruz, es el que ha pecado. Dice, cuando nos arrepentimos, nuestro pecado debería llevarnos a nuestro Salvador y no lejos de Él. Amén. En este acto, ¿me pones la de adelante, por favor? Esta, mira. Cuando nos arrepentimos, nuestro pecado debería llevarnos al Salvador, no lejos de Él. Alguien puede venir y decir, ay, si me hubiera enterado que había cena del Señor, no vengo. Y si le echas un poquito de cálculo, te vas a dar cuenta que entre serie y serie hay cena del Señor. ¿Cuánto duran las series? ¿Quién me dice? ¿Cuántos mensajes duran las series? 8 mensajes. 8 semanas de serie. Servir a Cristo, amar a las almas. La siguiente serie es creciendo espiritualmente. Pero entre cada serie de 8 mensajes toca cena del Señor. Es decir, tu pecado. Porque llegó el momento en el que te sentiste tan intranquilo por pecar que te dijiste, necesito a Dios, necesito algo.
Y entonces empezaste a buscar de Dios. Y esa persona que te estuvo compartiendo, de repente cambias tu actitud. Y hay gente que dice, ¿me invitas a tu iglesia, por favor? Y cambian su actitud porque empiezan a decir, wow, o sea, yo necesito a Dios. Pero ya te cayó el 20 de decir, algo que me acercó a Dios fue mi pecado. Entonces, lo que el pecado permite o hace, date cuenta de la bondad de Dios, que permitió que a través de tu pecado tú te acerques a Dios y no que te alejes de Él. Amén. Si entras en razonamiento y te acuerdas, te vas a dar cuenta de que lo que te acercó a Dios fue el pecado. Y sabes, yo espero que la próxima cena de comunión, que es dentro de 2 meses, más o menos, esto esté lleno. ¿Por qué? Porque es un motivo para acercarme a Dios. No es un motivo para alejarme de Él. Señor, es que soy indigno. Es que soy pecador. Es que no lo merezco. Es que no estoy a la altura de las circunstancias. No estoy a la altura de lo que tú hiciste por mí. Y me siento tan mal que prefiero no tomar la cena. Y me alejo. No, ese no es el motivo de la cena del Señor. El motivo de la cena de comunión es que te acerques a Él. Y si estás poniendo como pretexto tu pecado, tomar la cena de Dios indignamente no tiene que ver con el pecado que cometiste, tiene que ver con la actitud hacia el pecado que cometiste. ¿Ya notaste esa diferencia? Todos somos pecadores. El que diga que no hace mentiroso a Jesús. El que diga que no es pecador, incluyéndome, te está engañando. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, tomar la cena de comunión no tiene que ver, ser indigno no te hace, no es por tu pecado, es por la actitud que tienes ante ese pecado que has cometido. Amén. Eso anótalo. ¿Cuál es tu actitud frente al pecado? ¿Cuál es tu actitud frente a tu pecado? Ahí debería decir tu pecado. ¿Cuál es tu actitud frente a tu pecado? Y cada uno de nosotros lo sabe. ¿Cuál es tu pecado? Tú lo sabes. En estos días platicaba yo con mi papá. Y en alguna parte en esa conversación hablábamos un poco acerca de los pecados que son evidentes. ¿Cierto? Pecados que son evidentes, pero ¿sabías que hay pecados que no son evidentes? Que tienen que ver, que están aquí en tu mente y en tu corazón. En esa plática, en esa charla que tuvimos, decíamos, de pronto la gente no va a la iglesia porque su pecado es evidente. Y yo le decía, y cuando no es evidente el pecado, ¿sabías que la iglesia está llena de gente con pecados no evidentes? El rencor, el odio, el orgullo, no son evidentes. Tú puedes entrar aquí y poner una buena cara y tener una buena actitud y saludar a alguien. ¿Cómo estás? Bien, bendecido. Y resulta que hay orgullo en tu corazón. Y sabes que en ese tiempo, cuando fue instituida la cena del Señor, ellos estaban metidos en un lío. Porque dice la ley que si alguno transgredía un aspecto de la ley, se hacía culpable de todo. ¿Te imaginas el nivel de culpa que ellos podían experimentar y tener? De que si no eres adúltero, pero cometes otro pecado, te haces culpable también de adulterio. Y entonces su mente estaba en un conflicto grande. Por eso al principio, cuando cantábamos, decíamos, Señor, enséñanos
a entender tu gracia, porque tu gracia es mucho más profunda y más grande. Amén. ¿Cuál es tu actitud frente al pecado? Algunas situaciones en las que se puede tomar la cena del Señor indignamente. Hay algunas situaciones, es decir, ok, soy pecador, todos lo somos, ninguno de nosotros estamos a la altura de Cristo, por supuesto que no, pero hay situaciones, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Algunas situaciones en las que se puede tomar la cena del Señor indignamente. Fíjate bien, vamos a verlo, porque tiene que quedarnos muy claro. Acuérdate, la cena del Señor no te hace indigno tu pecado, te hace indigno la actitud que tienes ante tu pecado. Amén. Fíjate bien, número 1, vamos a irlas viendo rápidamente. Alguna situación en las que se puede tomar la cena del Señor indignamente. Número 1, no arrepentirse de los pecados. Hay personas que no están arrepentidas por su pecado. O de pronto hacen una lista. Este sí, este sí, este sí, este sí. Ay, Señor, este no. Este lo disfruto tanto. ¿Ok? No arrepentirnos de los pecados. Los vamos a ver rápidamente para no invertir tanto tiempo. Número 2, no confesar los pecados. Dice la palabra de Dios que tenemos que confesar nuestros pecados. Amén. Y no ante mí. No vaya a ser que la próxima semana, los días en las mañanas, esté lleno aquí y haya mucha fila todos los días como un confesionario. No, ven con Dios y confiésalos ante Él, porque quien los va a perdonar es Él. Confiésale tus pecados al Señor. Y este es un motivo para hacerlo. Esta es una buena oportunidad para hacerlo. No permitas que tu pecado te aleje de este momento. No permitas que tu pecado te excluya de este momento. Y si has tenido una actitud como esta, cámbiala. Porque lo que sí te hace indigno es esa actitud. Siguiente, número 3. No lamentarse por el pecado. No lamentarse por el pecado. Ahorita vamos a tener un pasaje que habla de la tristeza. La tristeza que Dios permite y la tristeza que Dios usa. Porque esa tristeza te aleja del pecado. Esa tristeza es provocada por el pecado. Y esa tristeza por el pecado te aleja del pecado y te acerca a Jesús. La tristeza, dice el pasaje, más adelante lo vamos a leer para concluir. Dice que la tristeza que te ofrece el mundo te lleva a muerte. Pero la tristeza que Dios permite en tu vida es la tristeza que te aleja del pecado. Algo que te hace indigno para tomar la cena del Señor es tener esta actitud, no lamentarte por el pecado que has cometido. Si vienes ante este tiempo de comunión y no lamentas que hayas cometido un pecado, entonces no la tomes. Pastor, pero es que cometí este pecado. ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya lo confesaste? ¿Lo lamentas? Sí, pastor, este es tu lugar. Estás invitado a la mesa, pero si no lo has lamentado, no la tomes. Número 4. No tener intención de dejar el pecado. Porque a lo mejor dices, ok, estoy arrepentido, lo acabo de confesar, lo lamento, Señor. ¿Y qué crees que pasa en media semana? Vuelves a cometer ese pecado y de pronto te haces practicante del pecado, y la palabra es muy clara en ese sentido. Tiene una lista de pecados y dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. No tener intención
de dejar el pecado. Si Dios hoy te está confrontando con tu pecado a través de este mensaje, arrepiéntete, confiésalo, laméntalo, pero dispón tu vida y tu corazón para dejar de practicarlo. Amén. Disponte para dejar de hacerlo. Si no tienes la intención de dejar ese pecado, no te acerques a la cena de comunión. Porque dice la palabra de Dios que el que lo hace indignamente come y bebe juicio, que es culpable del cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo? Número 5, indiferencia al pecado. De pronto te haces el distraído y dices, ay no, ¿qué pecado? Y te haces el que yo eso no lo oí. ¿Cuál punto 5? Me perdí del punto 5. Indiferencia al pecado. Y número 6. Fíjate bien lo que dice este punto número 6. Creer que somos suficientemente buenos para tomar la cena de comunión. Creer que estamos a la altura. Creer que tenemos los méritos suficientes para tomar la cena de comunión. Te vas al otro extremo. Amén. Y dices, yo creo que merezco. ¿Sabes? Nadie de los que aquí estamos merecemos este tiempo. Es por la bondad de Dios, es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios. Pero no permitas que este momento, lejos de acercarte a Dios, te aleje. No lo permitas, no te vayas de este lugar sin meditar en esto. Todos somos pecadores, pero ¿cuál es tu actitud delante del pecado? Dice 2 de Corintios capítulo 7, verso 11. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, ¿qué dice? Nos aleja del pecado. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado, ¿qué? Salvación. Si tú eres alguien que jamás ha tomado una decisión por Cristo, este es el día. Este es el día de salvación. Si tú eres alguien que ya se ha sentido pecador, si ese es el motivo por el cual tú buscas de Dios, si tienes esa gran necesidad de Él, acércate a Él y dile: Señor, yo quiero tener una relación profunda contigo. Te quiero conocer. Esa es la clase de tristeza que Dios permite. De pronto yo he escuchado a gente que dice: los cristianos no debemos estar tristes. No sé quién te habrá enseñado eso, pero palabra de Dios no es. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Y si todos somos pecadores, nosotros debemos experimentar esta tristeza. Para arrepentirnos, para confesar el pecado, para lamentarnos por el pecado, para tener la intención de dejar el pecado y para no sentirnos sobrados y que todo lo merecemos. No hay que lamentarse por esta tristeza. No te lamentes por estar triste porque has pecado. Al contrario, es algo que te acerca a Dios. Y dice la última parte de este pasaje: pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual, dice su palabra. Amén. Indigno significa que es inferior a la calidad y mérito de alguien.
indigno tomar la cena del Señor indignamente, es que somos inferiores. Eso lo aceptamos. Somos inferiores a la calidad y mérito de Jesús. Indigno es que no correspondemos a sus circunstancias. ¿A qué circunstancias? Él murió por nosotros en la cruz. ¿Cómo correspondemos? Con gratitud. Mínimo con gratitud. Si quieres ir más allá, recuerda este pensamiento: ser discípulo de Jesús no cuesta mucho, cuesta todo. Cuesta todo. Amén. Pero el mínimo para corresponder a esa circunstancia es la gratitud. Ponte de pie y vamos a tener este momento. Y yo te pido que, dice la palabra de Dios, que nos examinemos a nosotros mismos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a participar de la cena del Señor. Y sabes, dice la palabra de Dios, acabamos de leer, que nos examinemos a nosotros mismos. Amén. Que nos examinemos a nosotros mismos. Y dice el Salmo 139, capítulo 23 y 24, si me apoyan con él. Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios. Y acabamos de leer que Él nos pide que nos examinemos. Es una tarea que Él nos deja a nosotros, ¿sabes? Pero de pronto dice la palabra de Dios que el que esté falto de sabiduría la pida a Dios. Y es muy honesto decirle: Señor, no me puedo yo examinar a mí mismo. Muchos pudieran incluso pensar: no tengo valor para examinarme a mí mismo. Y dice el Salmo 139, versos 23 y 24: examíname, oh Dios. Si tú necesitas pedir esa ayuda a Dios, pídela en esta hora y dile: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Dice el verso 24: y ve si hay camino de perversidad y guíame al camino eterno. Amén. Y Él sabe que hay camino de perversidad. Por este tiempo es una oportunidad que Dios nos da para ir al camino eterno. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, aquí estamos, Señor, aquí está tu iglesia. Y yo te pido, Padre, que cada uno de los que aquí estemos, Señor, pueda tomar esa decisión el día de hoy, de no solo con gratitud, Padre, sino con nuestra vida misma, poder corresponder a las circunstancias. Señor, que cada uno de los que aquí estamos, Señor, podamos tomar la decisión de ser tus discípulos, Padre. Y yo te pido, Señor, que Armonía Familiar pueda ser una iglesia de discípulos. No solo una iglesia de seguidores, no solo una iglesia de simpatizantes, no solo una iglesia de salvos, no solo una iglesia de creyentes, sino una iglesia, Señor, de discípulos tuyos que se comprometen a seguirte y darlo todo. Y así como tú diste tu vida, Señor, y una manera de corresponderte es con la nuestra, Señor, y nosotros queremos entregarte nuestra vida y dedicarla, Señor, a honrar tu nombre en todo lo que hacemos, en la casa, en la escuela, Señor, en nuestro trabajo. Queremos honrarte y darte nuestra vida, hacer todo, Señor, para agradarte en todo tiempo. Muchas gracias, Señor. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Señor. Te pido, Padre, que
Si alguno entre nosotros no está siendo capaz, Señor, de examinarse a sí mismo, te pido que nos examines tú. Y Señor, esa perversidad del pecado cometido no sea un motivo de alejarnos. Esa actitud que tenemos ante el pecado no sea un motivo para alejarnos de tu presencia ni de este hermoso tiempo y de esta ordenanza, Señor, de la comunión, sino que sea un motivo para acercarnos, que podamos entender tu gracia y tu perdón y que en esta hora lo podamos experimentar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice 1 de Corintios capítulo 11, 23 al 26 en la Nueva Versión Internacional. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, decía el apóstol Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Le voy a pedir a mis hermanos diáconos que nos apoyen con el pan. Y recuérdalo, mientras están repartiendo, esta es una oportunidad que Dios nos está dando para acercarnos a Él. Amén. Ya entendimos qué es tomarlo indignamente. Es la actitud delante de nuestro pecado cometido. Y yo te voy a pedir que en este tiempo puedas seguir meditando. Medita mientras lo reparten y sigue con esa actitud, examinándote, haciendo un autoanálisis de ti mismo. Recuerda, este es un tiempo personal. Este es un tiempo personal. Hazlo por ti, en tu corazón. Piensa en tus pecados, no en los pecados de la gente, no en los pecados de tu pareja, no en los pecados de tus hijos. Piensa en tus pecados, piensa en tu condición delante de Dios. Examínate a ti mismo. Jóvenes, examínense a sí mismos en esta hora. Esta es una oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Él. Dice su palabra, jóvenes, ¿con qué enderezará el joven su camino? Y dice la respuesta, con guardar su palabra. Y yo les pido que en esta hora tengan esa actitud y que podamos examinarnos a nosotros mismos. Señor, tú conoces nuestro corazón y tú conoces la intención de nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, que nos podamos examinar, Señor, en esta hora. Y que podamos venir delante de ti arrepentidos, Señor, confesando nuestros pecados, Señor, reconociendo nuestros pecados, pidiéndote perdón, Señor, por ellos. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Vamos a participar del pan. De la misma manera tomó la copa después de cenar. Y yo les voy a pedir a mis hermanos diáconos que nos apoyen en la repartición de la copa. Y te pido que no rompas con este momento, que no distraigas tu corazón y tu mente de este momento y que sigas pensando en ello. Adelante. Gracias, Padre. Gracias por este momento que como congregación podemos tener. Permite, Señor, que Armonía Familiar sea una iglesia, Señor, que pueda
sembrar, Señor, relaciones profundas, relaciones de amistad, Señor, relaciones de compañerismo, con todo lo que implica, Señor, ser amigos. Permite que nuestra relación, Señor, no sea superficial. Permite que la relación que tenemos entre nosotros pueda ser una relación profunda, Señor, y que podamos arraigarnos, Señor, en nuestra iglesia, y que podamos honrar tu nombre, Señor, a través de nuestra iglesia. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de ser iglesia. Permite que sigamos creciendo, Señor, y madurando espiritualmente. Que no nos conformemos, Señor, con quedarnos enanos espirituales, sino que crezcamos, Señor. Permite que podamos ser una iglesia de discípulos, en el nombre de Jesús. Permite que podamos, Señor, formar familias, comprometernos a formar familias con principios, Señor, bíblicos, Señor, con una sólida enseñanza, Señor, de tu palabra, y que podamos ser responsables, Señor, de ello. Gracias, Señor, por armonía familiar. Te bendecimos y te exaltamos. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Gracias por mis hermanos que están en transmisión. Permite que ellos puedan sentir ahí donde están, Señor, este momento de comunión que estamos teniendo, porque ellos están incluidos, Señor, como iglesia en este tiempo. Bendice a mis hermanos conectados en la transmisión, aquellos que están lejos, aquellos que están enfermos, aquellos que están postrados en una cama, Señor. Permite que ellos sientan, Señor, ahí la administración de tu presencia, pero también, Señor, el amor que les tenemos como iglesia, Padre. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Sabes que somos débiles en el Señor. Sabes que somos en Él, nos hacemos fuertes. Que esa debilidad que tú tienes se convierte en fortaleza, porque Él está con nosotros. Sabes que si eres pobre, no solamente en cuestiones materiales, en Él somos ricos. Amén.